Hola, muy buenas, soy el pastor Vladi y me da tanto gusto darle la bienvenida a otra porción de la semana. Este estudio sabatino por la mañana en donde estudiamos acerca de las secciones semanales en las cuales desde tiempos de Esdras está distribuida la Torah del Señor y que lo hacemos cumpliendo el mandamiento apostólico de Hechos 15 de regresar y leer y releer, hacer una lectura nuevamente con un ojo abierto, dispuesto a que Dios nos hable. Le invito a que me acompañe y vamos a orar. Muy buen Dios, te damos muchas gracias por permitirnos estar nuevamente estudiando. Gracias por la vida, gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, gracias por cada uno de los que hoy nos acompañan o lo harán en algún momento, porque no sabemos hasta dónde llegarán estas grabaciones, y pedimos, Señor, tu favor sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estudiar. Amén y amén. Muy bien, quisiera invitarle para que le dé me gusta a nuestra página o para que se suscriba a nuestro canal y así pueda ver los estudios cuando salen en vivo y tener notificaciones con respecto de los mismos, porque sabemos que Dios le hablará. La semana pasada vimos la porción de Vayikra. Esto quiere decir, y él llamó. Y esta porción pues nos introducía al estudio del tercer libro de la Biblia, el libro de Levítico. Y recordará usted que aquí vimos el concepto del corbán, es decir, estar cerca, que más que un concepto, en función de Dios, de tiempo o de distancia, es una función de algo que es certero, lo que definitivamente pasará. Y vimos también cómo Dios nos ha dado la posibilidad de vivir y operar desde su palabra. También quiero recordar que esta porción es un poquito extraña, porque en las Biblias castellanas no empezará sino hasta el 6:8, capítulo 6, versículo 8, porque la división, la distribución que se hizo en algún momento fue distinto al de la Biblia hebrea, pero la porción llega entonces en la Biblia castellana hasta el 6:7. Sin embargo, en la Biblia hebrea llegó hasta el último versículo del capítulo 5 y el 1 pues ya empieza con esta porción Sab, lo cual, como repito, en las Biblias cristianas es en el capítulo 6, versículo 8. Las características generales que siempre nos gusta compartir, ¿cuáles son? En esta oportunidad encontramos tres. Número 1, ordenamiento acerca del sacerdocio. Número 2, algunas instrucciones adicionales, y ya verá usted por qué eso es importante. Y número 3, la consagración de Aarón y de sus hijos. Así que vamos pues a Tzab, entonces, así se llama la porción Tzab, y la hemos traducido como ordena, pero ya verá usted cómo toma un poquito de distancia del concepto de mandar. Leamos entonces Levítico capítulo 6, versículo 8 en las Biblias en castellano y versículo 1 en la Biblia hebrea. Dice, habló aún el Señor a Moisés diciendo, versículo 2 o 9 en castellano, manda a Aarón y a sus hijos y diles, esta es la ley del holocausto, el holocausto estará sobre el fuego encendido, sobre el altar toda la noche hasta la mañana, el fuego del altar arderá en él. Señalamos que todos los sacrificios tenían que ver con alguno de los factores que el Mesías vendría a ser cuando Él viniera. Es decir, todo esto es un tipo de Jesús, todo esto es un tipo de la obra de Él en el madero y en su tiempo aquí en la tierra. Entonces no decimos que son simples instrucciones, sino que lo que debe de haber acá es una competencia bien desarrollada. Por eso es que nosotros, hablando de la primer palabra del versículo 2, manda, tzab en hebreo, recalcamos que más que una orden, como manda a alguien, la palabra tzab refleja un orden, es decir, la habilidad de generar una competencia, una destreza en alguien. Y es que
Si se lo ve como el hecho de dar una orden, pues se perdería mucho lo que este verbo realmente quiere decir. Hay otra forma de decirlo en hebreo. Sin embargo, tzav, la palabra tzav, está más enfocada a desarrollar una destreza, una capacidad, una disciplina en una persona. Le pongo mi caso. Como ejemplo, mi caso, yo fui ordenado como pastor aquí en esta iglesia y a partir de entonces, un tiempo antes, había estado desarrollando algunas competencias, tanto en el tema de dirigir, en el tema de liderar, que básicamente es lo mismo, en el tema de la teología, en la universidad. Y bueno, hasta que mis pastores, vinieron acá y me ordenaron, me pusieron como el pastor de la iglesia, y a lo largo de los años Dios ha tenido a bien confirmar esa ordenación. Más en ese sentido es que la palabra tzab y sus derivados vienen como nosotros, es decir, vienen sobre nosotros, es decir, no es una obligación, no es algo que tenemos que hacer en contra de nuestra voluntad, sino más que nada es una habilidad que se tiene. Por eso es que cuando hablamos de algunas palabras relacionadas como mitzvah, que viene del mismo verbo tzav, la palabra mitzvah normalmente la han traducido como mandamiento, y entonces nosotros entendemos que es algo que tenemos que hacer, nos guste o no, en contra de nuestra voluntad, pero eso es una forma errónea de enfocarlo. La palabra mitzvah, más que una orden, es el orden de algo. O sea, Dios está poniendo en nosotros las competencias de Dios para vivir dentro del reino de Dios. Por eso es que si lo interpretamos así, justo lo que ocurre en esta porción es que Dios está, por medio de Moisés, por supuesto, capacitando, desarrollando las competencias en Aarón para todas las cosas que tienen que ver con los sacrificios, porque esta porción, como decíamos al principio, tiene que ver con la consagración de Aarón y de sus hijos. Entonces él está siendo capacitado acá. La palabra de Dios, nosotros necesitamos la capacitación de Dios, necesitamos el poder de Dios, el Espíritu Santo, para llevarla a cabo, para poder cumplirla, porque si no podemos caer precisamente en el concepto erróneo de que un mandamiento es algo que tengo que hacer a la fuerza, si no me parece bien o no. Ese es mucho más que eso, es mucho más que una orden, es el orden de las cosas, y espero que esa diferencia entre una y un orden, el orden de las cosas, pues lo aclare. Entonces, cuando nosotros recibimos a Jesús, más bien dicho, cuando Jesús nos llama y nos hace creer en Él y nos hace confiar en Él, entonces el milagro de la regeneración, el milagro del sello de Dios en nosotros empieza a ocurrir. Y algo de eso, hablando de competencias, hablando de tzab, hablando de esto, fue lo que nos narra el evangelista Juan, que dice lo siguiente: y cuando Él venga, se refiere al Espíritu Santo, se refiere a la promesa, es decir, el sello de la salvación, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea que Jesús en estas palabras está comentando probablemente de nuestra porción, porque son aspectos legales, y Él está anunciándole a sus discípulos que Él se iría y que vendría el orden de las cosas. Y entonces habla de redarguir en tres funciones. Número 1, redarguir de pecado. 2, justicia. Y 3, juicio. Ahora, lo explica un poquito más. El versículo 9 señala: de pecado, por cuanto no creen en mí. Es decir, el pecado, y el pecado más grande, el pecado que genera, que impide la salvación, es no creer en Jesús, ¿verdad? Esta es la blasfemia del Espíritu Santo. Aquel que no cree en Jesús está practicando la blasfemia del Espíritu Santo. Entonces, el pecado pues engendra muerte y corrompe, es decir, impide más que corromper la vida eterna. Luego dice de justicia, el versículo 10, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Es decir, Jesús regresa de donde ha salido
a retomar su lugar y entonces ya no se le verá más. Por lo tanto, nosotros necesitamos que se nos recuerde el tema de la justicia. Y por último dice, de juicio, el versículo 11, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Quiere decir eso, que entonces hay un procedimiento, eso es lo que quiere decir la palabra juicio, para el príncipe de este mundo que ya conoce su veredicto, pero que todavía no ha empezado su sentencia. Entonces Jesús está hablando en este momento de términos legales, lo mismo que nuestra porción está hablando, de esas competencias o ese orden de las cosas que funciona en el tema de la justicia de Dios. Cuando Dios genera un orden, y ese orden es su palabra, nos pide que andemos dentro de ese orden. Algunos lo han interpretado como que viviéramos por medio, como que recibimos la vida por ese orden, pero no recibimos la vida guardando competencias. No, la vida la recibimos por medio de la salvación del Mesías, y es a partir de eso que nosotros podemos andar en esas competencias, y eso es la vida de la salvación. Somos salvos por gracia. Dios mismo nos instruyó y esa fue quizás la primera competencia que Él desarrolló en nosotros, la habilidad de creer en Jesús, de creer que vino en carne, de creer que fue levantado en un madero y de saber que después de ser levantado en ese madero murió, pero a los 3 días resucitó y hoy está sentado en la diestra de la majestad. Por lo tanto, diríamos nosotros que esto es vivir dentro de las cosas de Dios. O sea, esta porción, la porción que estamos hablando, genera para nosotros una especie de carácter legal de muchas de las cosas como se entienden. Me explico. Si nosotros estuviéramos en un tribunal humano, encontraríamos a un juez, encontraríamos fiscales, encontraríamos a un defensor, un acusado, y bueno, hay todo un procedimiento para eso. Y los acusados son básicamente llevados a juicio cuando hay un rompimiento de a un quebrantamiento, una acusación, y bueno, eso tiene que ser probado. Y entonces, esta porción lo que trata es de las competencias que los sacerdotes, hijos de Aarón y Aarón, deberían de tener para crear perdón, para poder estar en este tribunal, en este juicio, y que se pudiera otorgar el perdón a las personas que llevaran estos animalitos a ser sacrificados. Pero, que repito, todo esto era un tipo, era una pedagogía de lo que nuestro Dios, Jesucristo, vendría a hacer por nosotros. Y entonces eso nos lleva a desentramar algunos conceptos que se desprenden del verbo tzad, algunos que no también, por supuesto, que yo quisiera dejar en su corazón como un punto de aprendizaje y que no lo viéramos como una cuestión que está obsoleta, sino como los procedimientos, los órdenes de Dios, el orden de las cosas según Dios en función de la salvación. Eso es lo que esta porción está enseñando, y entonces aquí quiero compartir algunas palabras con usted. En primer lugar, el verbo tzad quiere decir ordenar, pero en función de generar una competencia. Número 2, la palabra mitzvah se le tradujo como un mandamiento, pero más que un mandamiento es una competencia, algo que Dios nos ha dado. En tercer lugar está la palabra mishpat. Mishpat, y esta es un poquito más difícil de explicar. Se le traduce como juicio. Por lo tanto, nosotros lo entendemos como el procedimiento legal de todas las cosas desde la perspectiva de Dios. Entonces, eso tendría la intención de aclararnos que los procedimientos divinos, o mishpatim ya en plural, están compuestos de una o más
competencias que nos llevarán a conocer la vida en Dios, porque es la forma como nosotros seremos evaluados continuamente. Es decir, si Mishpat es el procedimiento, la justa defensa de las competencias de Dios, pues obviamente está compuesto de varias competencias. Pero en este punto, a mí me gustaría compartirle un versículo de Isaías que encierra una profecía mesiánica que me impresionó y por eso quise compartirla con usted. Isaías 42:1 dice: este es mi siervo, este es mi siervo. Está hablando Dios y está hablando del siervo que es Jesús. Ahora, por favor, no pensemos en dos personas, sino que es la palabra del Señor está diciendo cuál es la función de Jesús. O sea, Dios mismo está describiendo cuál es la función de Jesús cuando está aquí en la tierra. Y dice: en Él me sostengo porque toda la escritura, porque todo el perdón, porque la realidad, porque todo depende de Jesús. Depende de que Jesús viniera a la tierra y tuviera éxito en la labor que tendría o que haría. Por supuesto que lo iba a tener porque Él es Dios omnipotente, pero de eso depende. Por eso se sostiene en eso. Dios mismo, la deidad, el Elohim, lo revelado de Dios y lo no revelado, se sostiene sobre la obra, el desempeño del Mesías aquí en la tierra. Y dice: mi escogido, en quien me deleito. Y luego dice sobre él, de hecho en hebreo dice: en quien se deleita nafshi, es decir, mi ser, en quien se deleita mi ser. Pero esa palabra nefesh es curiosa porque es la que han traducido como alma. Y eso abriría todo un debate aquí. ¿Será que Dios tiene alma entonces? Porque dice mi alma, si fuéramos para hacerlo traducirlo literal. Pero ese no es el punto. Solo quería dejarlo ahí porque hay muchas cosas que no se traducen para que, o no sé por qué se traducen de la manera que se traducen. Sin embargo, aquí dice: en quien se deleita mi nefesh, es decir, mi ser sería lo correcto, pero pues algunos podrían ver aquí el alma, y si así se viera, pues es un problema, porque entonces la pregunta tiene que hacerse: ¿Dios tiene alma? Pero bueno, dice: sobre él he puesto mi ruach, mi poder, mi ánimo. Y lo que quiero compartir es lo que sigue, lo que viene. Y llevará mishpat. Justicia traducen lamentablemente, pero es la palabra mishpat a las naciones. ¿Y qué quiere decir eso? Isaías está escribiendo esto solo unos pequeños años, unos pocos años, después de que las tribus del norte han sido desterradas. Y ya Dios está profetizando que cuando el Mesías viniera, su función sería traer para nosotros los procedimientos, aquellos que Él recuperara, aquellos que Él salvara. Por eso no podemos pensar en que Jesús es contrario a la Torá, en que Jesús es contrario al Antiguo Testamento, porque el profeta, hablando de Él, está diciendo que Él llevará a los, y de hecho en hebreo dice: llevará a las naciones al mishpat, al procedimiento correcto. ¿Y cuál es ese mishpat? Ese mishpat es la palabra de Dios, y ya nos extenderemos en eso un poquito. Así que le pido que lo deje como una pausa ahí, porque la siguiente palabra que quiero compartirle es la palabra hukim. Y esta palabra quiere decir estatutos, ordenanzas, las cosas que no cambian, por ende las cosas que Dios promete. Y luego llegó a la última palabra. La última palabra es Torah. Torah es la palabra que se ha leído en el occidente, en inglés o en castellano, como en cualquier idioma occidental, como ley, Torah. Estrictamente, la palabra Torah se refiere a los primeros 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Pero cuando ya entendemos que la palabra Torah, la mejor interpretación que se le puede dar no es ley. Ley es una interpretación muy desafortunada, porque cuando usted piensa en una ley, piensa en algo impositivo, pero la Torá lo que es una instrucción, es algo que está manando de Dios, que está emanando de Dios para nosotros, y que traduce o que produce, en nosotros
una vida. No se puede anular la Torah porque en la Torah están las promesas. Entonces, no podríamos nosotros operar dentro de las promesas. Ahora, esta Torah, entonces, ¿de qué está compuesta? Porque si no es ley, sino que es instrucción, como decimos, entonces, ¿de qué está compuesta? Y respondemos que está compuesta de dos grandes asuntos. En primer lugar, los mishpatim, que son los procedimientos correctos de parte de Dios, y los hukim, que son las promesas. Esto está claramente enseñado por Saulo de Tarso en, en la carta a los Gálatas. Por cierto, si usted quiere ver una mejor explicación de esto, yo le invito a estudiar en nuestra serie el estudio de la carta a los Gálatas, los estudios 14 y 15. Yo los invito a estudiar en donde nosotros demostramos ahí que Pablo, tomando la escritura, porque no tomaban su propio intelecto, Pablo razonó y legisló desde la escritura. Entonces, legislando desde la escritura, Pablo nos enseña que esos son los dos grandes asuntos. Pero yo quiero terminar leyendo Deuteronomio capítulo 27 en su versículo 26 para aterrizar este tema. Y dice así, Deuteronomio 27, 26. Maldito dicen algunas versiones, pero ahí es la palabra arur. Arur en hebreo no tiene que ver con una capacidad humana de generar a que a alguien le vaya mal, sino arur quiere decir desconectado. Eso es lo que quiere decir arur. La palabra maldito en hebreo, hay dos palabras que se traducen como maldición. Una de ellas es arur, o como maldecir, perdón, maldito. Una de ellas es arur, que quiere decir desconexión, y la otra palabra es klala y significa la disminución de la honra. Pero aquí dice desconectado el que no incorpore las palabras o los asuntos, cualquiera de las dos lecturas está bien, de esta Torah al hacerlos. Entonces ya hablamos de la palabra arur, que es decir maldito. Luego la palabra, el verbo kum, no tiene que ver, creo que lo han traducido como permanecer, pero la verdad es que como es levantar algo, es erigir algo. Por lo tanto, también la mejor forma de interpretarlo acá es incorporar. Maldito el que no incorpore los asuntos de la Torah. Quiero llevar esa lectura, porque eso es lo que significa la palabra davar, ya sea cosa o palabra. En hebreo es lo mismo. Entonces entendemos los asuntos, las cosas de la Torah. ¿Y cuáles son las cosas de la Torah? Como hemos dicho, como hemos interpretado, las cosas de la Torah son los mishpatim, que está compuesto de muchos competencias, 613 para ser exactos, y de las promesas, los hukim. Lo que Dios siempre quiso enseñarnos a través de su escritura, y este es el punto de inflexión que hago con esta porción, era que nunca, jamás íbamos a ser salvos por el cumplimiento de cualquier mandamiento como un mérito nuestro, sino que la intención divina siempre fue venir a darnos su amor, a salvarnos por gracia, a llamarnos, para que una vez llamados, una vez salvos, nosotros pudiéramos vivir dentro de las promesas de Dios, incorporando a las promesas que ya tenemos en Cristo Jesús, a la promesa de la resurrección, a la promesa de la sanidad, a la promesa de la vida eterna, a la promesa de la provisión, a las promesas, cualquier otra promesa que pueda surgir, que viene de la Escritura, que la podamos incorporar, que podamos tener en mente esto al hacer las competencias, al hacer los mitzvot de Dios, es decir, a hacer el orden que Dios ha puesto para las cosas, porque Dios le ha puesto un orden a todas las cosas, y eso es lo que esta porción me enseña, y espero que a ti también. Con esto en mente, pues terminamos acá, no sin antes recordarte que la próxima porción
es Levítico, Shmini, y es Levítico 9 del capítulo 1 a, perdón, 9:1 a 11:47. Es una porción bastante corta, así que léala y la próxima semana continuamos estos estudios. Un abrazo, que Dios los bendiga. Hasta pronto.